Hola mi gente bella, pues demasiado contenta de saludar a toda mi comunidad y a la nueva comunidad que va a ser bienvenida en mi primer episodio Relájate y Peínate. ¡Oh, qué emoción tengo! Esto va a ser pues un momento de tranquilidad donde nos vamos a relajar, donde vamos a hablar realmente de lo que es toda la salud del ser humano, pero no solamente sobre la salud, sino también todo lo que vemos y que a veces no es la realidad, donde me imagino que en muchas ocasiones ustedes mismos como personas me habrán visto y dirán, bueno, ¿cómo hace Michelle para hacer tantas cosas que hace? ¿Cómo puede tener tanta energía? ¿Cómo puede hacer todo este proceso? Y la realidad es que tener salud no es fácil, ser saludable no es fácil. Así que por eso abrí este espacio para que podamos trabajar nuestra mente, podamos estar tranquilos, tener información que nos dé nutrición mental, nutrición en nuestro organismo para poder estar relajados. Y Relájate y Peínate es un lugar, un espacio donde ustedes lo van a disfrutar muchísimo porque vamos a atacar todos los problemas desde la raíz hasta las puntas. Y de esa manera vamos a poder empezar a tener una vida diferente. Y me da mucha emoción poder tener un espacio más grande para poder comunicarles todo lo que quiero comunicarles, porque a veces el espacio no me da y no puedo transmitir todo lo que quiero transmitir. Y vamos a entrar en muchas polémicas donde la idea es poder comunicarles a todos ustedes todo lo que queremos y estar realmente relajados. Así como me están viendo, esto va a ser un espacio para poder estar tranquilos, para que te pongas en tu casa, te sientes y me escuches con tranquilidad y conversemos juntos. Hoy nuestro primer episodio en Relájate y Peínate es un episodio que me lo quise dedicar a mí, porque obviamente en esta trayectoria que he tenido, aproximadamente casi ya vamos a 18 años de carrera, he tenido demasiadas preguntas de toda mi comunidad. Michelle, ¿quién es Michelle? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo pudiste lograr trabajar con vamos a decir, lograr el proceso de sanar a tantas personas? ¿Cómo es tu día a día? ¿De dónde vienes? ¿De dónde son tus padres? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? Quieren conocer un poquito de Michelle. Y eso es lo que vamos a hacer. Me van a conocer un poquito. Es un episodio que me lo voy a dedicar a mí, porque creo que es importante que sepan de dónde viene Michelle, porque todo el mundo preguntas todo el tiempo, Michelle, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? Y bueno, creo que aquí abriéndome ampliamente, esto es un mundo donde yo creo que lo principal y lo que me ha generado demasiada emoción es la vocación que tengo. Siempre considero que todas las personas tenemos que tener como un empoderamiento, pero el empoderamiento viene de tu capacidad de poder prepararte. A veces nosotras las personas no estamos o estamos suficientemente preparados, pero no sabemos cómo comunicarlos o no sabemos cómo transmitirle a las personas todo lo que queremos. Entonces, yo creo que todo comenzó desde muy chiquita. Definitivamente creo que la educación que te dan tus padres de cómo tú comienzas a hacer todo en tu vida es fundamental. Por eso es que en la epigenética dicen y en la nutrigenómica que no importa la raíz de lo que tú tengas, pero todo se puede modificar. ¿Cómo lo modificamos? ¿Qué significa esta área de la epigenética y la nutrigenómica que para muchas personas hoy en día sigue siendo tan complicada? Es como hacer un traje a la medida. Es como modificar un organismo bajo el genoma humano, bajo tu perfil genético. Y aquí empieza todo. Aquí empieza una verdadera historia, porque desde muy chiquita, mis padres, mamá italiana, papá francés, mi papá se murió hace 18 años, siempre me enseñó desde de pequeña lo importante que era el hacer deporte, en el comer bien. Y muchos se preguntarán cómo llegaste a tener esa cultura, porque definitivamente a veces hay personas que cuando no tienen la cultura por la crianza, pues algún episodio que causó algún tipo de trauma en tu vida hizo que generaras, que te llevara a eso. En mi caso, mi papá, como buen francés, era demasiado estricto. Para él la alimentación y el deporte eran vital y siempre me lo inculcó y lo hizo también con mi mamá. Él llegaba a la casa y todas las noches agarraba y me decía, trágate esto. Y yo decía, ¿qué?
O sea, me agarraba un ajo, me lo picaba pequeñito, me lo ponía en aceite de oliva y me hacía que me lo tragara en la mañana y en la noche. Él se lo masticaba todos los días, o sea, imagínense lo complicado. Y yo decía, pero es que eso te va a oler el cuerpo a ajo, a mí eso no me gusta. Y lloraba y me ponía como que demasiado, vamos a decir, malcriada, porque obviamente yo decía, yo no me quiero tomar eso. Y él me decía, no es que es una decisión, es que te lo vas a tomar. Todas las mañanas me levantaba con un jugo de naranja, me ponía en la mesita de noche el jugo de naranja en la mañana cuando me levantaba antes de ir al colegio y me decía, tienes 20 minutos para tomarte este jugo de naranja porque si no te tomas este jugo de naranja en 20 minutos se oxida y no va a servir. Ni que a mí se me ocurriera llegar a la casa del colegio. Me va a salir la edad, la gente no sé si se acuerda, los juguitos de naranja, esos Yuki Pack, que uno llegaba con eso. Si yo llegaba a mi casa con un pote de naranja de esos, creo que me podía ahorcar. Nada más, me miraba así. Y yo ya entendía como, ¿qué haces con eso? Bota eso, que eso no sirve. Ahora ustedes se dirán, ¿cómo mi papá llegó a eso y por qué llegó a eso? Mi papá, como era francés, estuvo 20 años preso en la Segunda Guerra Mundial. Entró a los 19 años y salió a los 40 años de la cárcel. Después que sale de la cárcel, es que me tiene a mí con mi mamá. Y todo lo que él convivió dentro de la cárcel para él poder sobrevivir y salir de prisión fue gracias al ejercicio y gracias a la alimentación. Él siempre me dice que si él no se hubiese alimentado de esa manera y no hubiese hecho la cantidad de ejercicio que él hizo durante esos 20 años, jamás hubiese podido ser una persona normal. Aprendió 5 idiomas dentro de la cárcel. Después que salió de la cárcel, escribió 5 libros que se llaman El Chaval. Y ahí está toda la historia y definitivamente ahí está mi renacimiento. Durante ese proceso, mientras que yo fui creciendo, ya después que ya fui una adolescente y empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con la psicología deportiva, porque el deporte no solamente es hacer deporte como la gente lo ve, el deporte tiene que ver con tu salud mental. Yo tengo en este país aproximadamente 8 años y antes de yo llegar a este país, yo tenía un grupo en Venezuela, porque yo soy nacida en Venezuela, de la ciudad de Valencia, del estado Carabobo. Tenía un grupo donde yo fui creando y le puse un nombre que se llamaba Mamás Llenas de Energía. Aunque ustedes no lo crean, eso fue un grupo que permaneció por durante 3 años y no siguió más porque a los 3 años me vine a vivir para acá, que fue para mí como un guayabo, como decimos los venezolanos. O sea, el guayabo que me dio por un año entero no fue normal. El tomar la decisión, el decirle a mi gente que me venía, el cortar todo eso y decía, lo voy a seguir aquí, pero era como un despecho total. En ese momento, ese grupo que se llamaba Mamás Llenas de Energía, empezábamos a hacer ejercicio, pero empezó a hacer una magia porque no era solo ejercicio, era donde yo empecé a ver, y ahí comenzó la magia de mi carrera, donde yo empecé a ver, donde todas las personas, el tema de la depresión, la tristeza, la ansiedad, la falta de movimiento, el no tener emoción en tu vida, en el estar preocupado, en el tener una vida donde todos los días te levantas como amargado, cansado, venía arrastrándose de muchos problemas que venían con la alimentación. Y empecé a evaluar cómo tanta gente que tenía de diferentes edades, todas esas personas, de repente, de la nada llegaban un día, se ponían de mal humor, otro día otra persona la diagnosticaban con cáncer y eso me empezó a llamar mucho la atención de yo decir, ¿cómo hago yo para hacer que esto sea diferente? ¿Por qué las personas se enferman tanto? ¿Por qué las personas sufren tanto de enfermedades mentales? O sea, ¿cómo es posible que la única solución que tengamos en nuestras vidas sea medicarnos y tratar de doparnos para poder sentirnos bien y no enfrentar la raíz de lo que nos está pasando? Da la casualidad que ese grupo empezó a crecer como una bolita de nieve. De ser 3 personas, empezamos a 10, de 10 a 20, de 20 a 50, de 50 a 100, hasta que llegamos a ser un momento y un grupo hasta de 300 personas.
Empecé a recorrer toda Venezuela entera, hacía eventos, clases de ejercicio en lugar, empecé a hacer que la gente saliera de su zona de confort, empecé que la gente empezara a cambiar su alimentación. Ya ahí en ese momento yo ya había empezado a estudiar nutrigenómica porque había estudiado en Europa. Cuando yo me regreso ya me dedico mi vida en Venezuela, que fue cuando me casé, tengo 3 hijos varones espectaculares, un esposo increíble que si no fuera definitivamente por mi esposo y por mis 3 hijos, yo creo que yo no pudiera hacer lo que yo hago, ni pudiera haber llegado a donde he llegado, porque uno dice, no, que todo el esfuerzo de uno, no, mentira, porque si yo no tengo el apoyo de ellos, yo no pudiera hacer lo que estoy haciendo y no pudiera avanzar y no pudiera lograr nada, porque ellos son como mi pilar y son los que me entienden. Todo el tiempo que uno deja de compartir con ellos, todo el tiempo que uno deja de poder a veces percibir momentos importantes donde soy como, no negocio mi tiempo con la familia, no negocio mi tiempo con el ejercicio, no negocio mi tiempo con la alimentación, pero a veces hay tiempos que no puedes estar, entonces trato que sea la mayor calidad de lo posible el tiempo que yo pueda compartir con ellos y el tiempo que pueda compartir con mi familia. Y creo que es vital porque si no, no tuviera el apoyo que tengo y no entendieran todo el proceso por lo que hemos pasado. En ese momento, mi gente, cuando yo estaba en Venezuela lidiando con más de 300 personas, mi comienzo fue, aunque no lo crean, bajo el agua. Yo fui criada en el mar, fui criada bajo las profundidades del mar por mi papá. Me quedaba aproximadamente más de 2 meses durmiendo en carpa, en Chichirivichi, la gente que vive por Venezuela, en la ciudad de Valencia, en Tucaca, en Falcón. Me quedaba 2 meses durmiendo en carpa y para mí la mayor felicidad de la vida era irme en una lanchita así de chiquitica de madera con mi papá a hacer submarinismo, a pescar. Yo lo esperaba cuando no iba con él todos los días a las 6 de la tarde en la playa, en la arena, para que él llegara literal con un aro así de metal lleno de pescado y yo lo ayudaba a limpiar los pescados y eran las mejores vacaciones de mi vida, las mejores, donde compartía, no se imagina, para mí todas las tardes cambiarme un traje de baño y compartir en la arena era como que mi mayor versión. Él me inculcó demasiado todo lo que tenía que ver con la naturaleza, con el amor del compartir de la gente. Mi diversión era siempre hacer ejercicio, estar al aire libre, leer. Me inculcó mucho que tenía que leer, que la lectura era demasiado importante. Hoy en día sufrimos mucho de eso porque la mayor parte vamos a decir, del ser humano la comparte o la hace jugando aparatos electrónicos, estamos mucho tiempo encerrados y de todo eso vamos a hablar bastante. De mi niñez, que es importante para ustedes para que entiendan un poquito de dónde viene toda la raíz de lo que yo hago. Y cuando yo salía de ahí todos los años, de esas playas, hubo una historia muy importante. Voy a tratar de resumírsela en el menor tiempo posible. Una historia donde me desaparecí en el mar 3 días, donde eso hizo para mí un antes y un después. Esos 3 días que yo me desaparecí en el mar, donde venía conmigo una amiguita que tenía 9 años y yo tenía 10 años de edad. Mi papá siempre me sacaba a pasear. Y cuando me saca a pasear en esa lanchita, le dije, se le acaba la gasolina del motor y me dice, Michelle, vamos a tener que nadar de aquí a la isla. Y la isla quedaba como 1 metro así hacia allá y yo decía, ¿cuánto tiempo más o menos? Yo le decía, papá, pero es que tenemos un problema. Es que Lorena no nada. Y si no nada, ¿cómo vamos a hacer para llevárnoslas? Entonces él me dijo, bueno, vamos a anclar aquí la lancha, como es cerca, y él toda la vida fue nadador. Él nadaba, él hacía olimpiadas de saltos después que salió de la cárcel. Lo aprendió ahí. Me decía, yo me voy a lanzar al agua, voy a nadar hasta la isla y voy a buscar ayuda para venirlas a buscar. Casualmente esa ayuda nunca llegó porque cuando él me fue a buscar, la lancha ya se había movido, ya no estaba ahí. Y esa lancha se soltó y yo me quedé dormida. Y me quedé dormida en la lancha con mi amiga y le dije, vamos a ponernos debajo de esa alfombrita, una lanchita así de madera chiquitica. Yo lo único que tenía era una gorra, no había comida, no había agua, no había nada y me quedé dormida debajo de la lancha. Y le dije, nos vamos, vamos a quedarnos aquí, no te preocupes. Lo que sí yo sabía es que yo estaba segura que mi papá iba a llegar en cualquier momento. Y me quedé dormida. Cuando me despierto, ya era muy de noche y cuando nos despertamos, la lancha se había movido, pero yo no supe eso hasta el día que me encontraron. 3 días después. Dormí 3 días en mar abierto, sin comida, sin agua, sin nada.
Me hidrataba con la lluvia, porque nos llovió en esos 3 días muchísimo, y le decía a Lorena, abre la boca, que te caiga el agua de la lluvia en la boca para que te puedas hidratar bien, que es súper importante porque no teníamos ningún tipo de hidratación, ya teníamos toda la boca rota, ya teníamos llaga, obviamente insolada. En una de esas noches, las noches más largas de mi vida, en casi 50 años que voy a cumplir este año, fueron esas 3 noches. Cayó un palo de agua que casi nos ahogamos, agarramos la gorrita, la gorra, y vamos a sacar el agua de la lancha, agarramos la gorra y sacábamos el agua de la lancha, porque cada vez que venía una ola era ¡puf! Y nos caía encima. Y ella me decía, ¿cómo vamos a hacer? Yo tranquila que mi papá va a llegar. Yo creo que si no hubiese sido por la crianza de mi papá, la seguridad que él me dio y todo como yo estaba mentalmente, eso me pasa ahorita, yo creo que me da un infarto de en un día y me quedo ahí y no revivo, ¿no? Pero en ese momento nunca tuve miedo, siempre estuve segura y siempre supe que mi papá iba a llegar. A todas estas, mi papá le decían que yo ya estaba muerta, que yo no iba a aparecer, que yo no iba a poder lograr vivir porque estaba en una zona donde había demasiados tiburones. Me salieron buscando 2 días y nunca me encontraron. Y mi papá, por haber estado tantos años preso, pues no creía en Dios. Y aquí viene el cuento. Porque al no creer en Dios, él obviamente decía, si mi hija no aparece, pues yo me pego un tiro. En la isla había un faro grandísimo, así grandote, y él agarra y se pone en el faro y se pone a ver a lo largo y dice, por Dios, si hay un papá Dios de verdad, si existe un Dios, yo necesito que encuentres a mi hija, dame una señal de dónde puedo ver a dónde está mi hija. Y él así viendo como a lo largo del lugar, él ve que hay como un rayo de luz blanco, y ese rayo de luz blanco era un lugar donde bajaba y subía, porque ya toda la gente del pueblo le decía, ya no te podemos acompañar, vamos a parar la búsqueda porque no está viva. Él dice al tercer día, contrata a un peñero y le dice, tú me vas a llevar a donde yo te voy a decir. Rodó 7 horas a un lugar que él solamente lo que veía era una luz, más nada. Rodó 7 horas continuas y en esas 7 horas continuas, hasta que llegó a la luz que él veía, que era una luz que bajaba y subía, que era como que pegaba a algo blanco. La lancha era blanca con una rayita azul. Un botecito así. Cuando llega al lugar, estoy yo con mi amiga así. ¡Papá! Saltando así, pero yo feliz, él jura que me va a encontrar muerta, deshidratada, tirada, como que se la comieron los tiburones, porque aparte 2 de las noches que estuvimos durmiendo ahí, rodeada de tiburones, le daban golpecitos hacia la lanchita, y yo le decía a mi amiga, tranquila, que no pasa nada, duérmete, la dejaba durmiendo, si quería hacer pipí, ni de broma la dejaba hacer pipí en la lancha, la metía en el borde de la lancha para que hiciera pipí. Hoy en día digo, qué loca, si me hubiese podido caer, hundir y le hubiese comido los tiburones. Bueno, gracias a Dios nada de eso pasó, pero eso es por el poder mental que uno tiene y como digo yo, no tienes miedo. Ahorita me muero. Antes de seguir con el episodio de hoy, quiero tomar un minuto para recordarte que en Michelle Peyret Health hemos creado un ecosistema completo de bienestar basado en lo que realmente funciona. Desde nuestros programas de alimentación intestinal hasta nuestra gama de suplementación moderna, formulado específicamente para apoyar procesos como la inflamación, el metabolismo y el equilibrio hormonal. Todo está diseñado para ayudarte a transformar tu salud desde adentro hacia afuera. Si estás listo para dar ese primer paso hacia un bienestar real y sostenible, puedes visitar nuestra página michellepeyret.com y encontrar protocolos, planes alimenticios y suplementos que mejor se adapten a ti. Michelle Peyret Health, por el bienestar. No es una moda, es un estilo de vida. Ahora sí, seguimos con el episodio. Pues señores, mi papá me ha encontrado viva, feliz, deshidratada, pero viva y llena de energía. Él no lo podía creer. Desde ese entonces su vida cambió. Y desde ese entonces también mi vida cambió, porque a eso es lo que me lleva a mí, a mamás llenas de energía, a empezar a transformar vidas, a empezar a entender. Se me murieron 2 grandes amigas de cáncer de cerebro. Y empezar a entender cómo la alimentación era la raíz de todo. La alimentación, tu estilo de vida, si no te mueves, el estar todo el día encerrados, conectados a aparatos electrónicos, el no tener contacto con sol. Hoy en día la gente se esconde del sol, no, porque el sol me va a enfermar, el sol me va a dar cáncer, y no entienden que lo que da cáncer y lo que enferma es
esto. Toda esta luz artificial, todos los aparatos electrónicos, estar todo el día sentado frente a una computadora, que lo necesitamos y es importante para el mundo. Pero tenemos que tener un equilibrio, repararnos. Tenemos que repararnos. Si no nos reparamos, pues lamentablemente no vamos a lograr tener éxito en nuestra salud nunca. Porque ser saludable es difícil, muy difícil. Pero estar enfermo es muy fácil, muy fácil. ¿Por qué es tan fácil? Porque tú sales a la calle y tienes 15 negocios de comida chatarra. Vas a un supermercado y 10 pasillos de los supermercados es pura comida mala. Vas a una reunión y en vez de felicitarte y decirte, qué bueno, Michelle, que tú no tomas alcohol, te felicito. O sea, ¡wow! Pavosa, qué fastidio, pero tómate una copa, pero cómete un dulce, pero pero no seas mala, pero ¿qué te va a pasar? Pero come un poquito. O sea, es una insistencia, taca, 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 taca. O sea, es todo al revés. Entonces, obviamente, cuando la gente decide hacer un cambio, que es para toda la vida, porque aprender a comer es lo que te va a hacer que sea sostenible. Las dietas no existen, mi gente. Las dietas no existen. Lo que existe es la calidad de vida, el tener bienestar. Y eso es lo que es difícil y eso es lo que vamos a aprender. Que Michelle es perfecta y que no le cuesta. Ay, mentira, mentira. Claro que me cuesta y no soy para nada perfecta. Y amo un helado de chocolate. Amo una buena pasta como italiana. Amo el chocolate ese negro así espectacular. O sea, no saben, me encanta. Entonces la vida no es ser extremista ni tener deficiencia, es tener ese equilibrio. Y ahí es donde está lo difícil, en tener ese equilibrio. Por eso es que ser saludable no es nada fácil, porque es tomar una decisión que tienes que tomar tú. Y si tú no tomas la decisión, nadie te puede ayudar, ni cuando estás enfermo. Porque cuando estás enfermo la gente te pasa el hombrito, te abraza, te da cariño, te cuida, te protege. Pero al final la decisión es tuya si te quieres morir o quieres vivir, si quieres llegar a la enfermedad o no quieres llegar. No importa la información que tengas, no importa todo lo que tengas a tu alrededor. Al final es una decisión y un poder mental. Dices, lo voy a hacer. Y de ahí nadie te va a sacar. Millones y millones de testimonios. Empecé a vivir historias donde hacía que todas esas historias las vivía debajo del agua. Van a ver muchas imágenes mías donde yo de repente agarraba una niña con leucemia y me metía en una piscina debajo de ella, del agua, y me tomaba fotos debajo del agua, donde cada postura del cuerpo humano transmitía algo. Y empezaba a entender por qué llegó una leucemia a una niña de 6 años. Para los que me conocen, me encanta la investigación, me encanta investigar, me encanta estudiar, me encanta ver la raíz de todo, de por qué pasa. Cuando empecé a hacer esas fotos debajo del agua, gente con sillas de ruedas debajo del agua, personas que pasaban por de repente que no tenían ninguna enfermedad, pero en algún momento en su vida una situación puntual los llevó a tener un accidente, a perder las piernas, un deportista que entrevisté, me acuerdo, que perdió la movilidad de sus piernas por un accidente. Cuando empecé a ver todas esas historias, las empecé a hacer todas debajo del agua. Empecé a conocer la raíz de muchos problemas, de que el estilo de vida de todas estas personas, hasta yo me preguntaba, papá Dios, ¿cómo es posible que niños tan pequeños puedan tener enfermedades tan graves? Y hoy en día, después de toda mi trayectoria de carrera, estamos un 70% peor. El cáncer ya prácticamente la última estadística que hay en el mundo es que de cada 10 personas, aproximadamente 7 personas tienen cáncer. Entonces esto ha ido en avance como una bolita de nieve y cuando empecé con eso decidí hacer como una fundación. Cuando estaba en Venezuela, yo dije, todas las personas que no tienen la posibilidad de disfrutar de su salud, porque aunque no lo crean, muchas personas sufren de enfermedad a veces porque no es que quieren ser enferma, como la obesidad. Hay mucha gente que es obesa y no es porque quiere ser obesa, sino porque hay muchas circunstancias en tu sistema, en tu organismo, químicos que no te permiten avanzar y que no tienes las herramientas de cómo saber avanzar. Miren, cuando yo empiezo a hacer capítulos de testimonios de cómo empiezo yo, digo, wow, ¿cómo vamos a ayudar? Un niño que si no lograba operarse un ojo antes de los 7 años, esta persona iba a perder la vista. Y yo comencé, dije, no, ya va. Aquí, aparte de ayudar a las personas que tienen posibilidades, yo tengo que ayudar a toda esta gente a que cambie su estilo de vida y a conseguir el dinero para poder ayudar a estas personas.
hasta que eso fue algo tan espectacular, mi comunidad, porque empecé a lograr que Venezuela entera, cada vez que yo publicaba un testimonio y necesitaba una plata para una operación, para un trasplante de riñón, para un niño para la vista, me acuerdo a la clínica Guerra Méndez y daba charlas, iba a visitar a los padres con cáncer y yo veía que un niño con un cáncer, con su hemoglobina casi que en 6, el papá se lo metía así en el hombro y me decía, no, es que ya está mucho mejor, es que me voy. Ay, ¿cómo se va? No, me voy a ir en el autobús. Y montaba el niño así en el hombro en el autobús y decía, me voy en el autobús a llevar a mi hijo. El niño estaba prácticamente mal, demasiado mal, con esa contaminación, el moho, así de delicado. Yo tuve que hacer mucha terapia psicológica con una psicóloga para no involucrarme en la vida de las personas, porque yo llegaba a un momento que yo quería salvarle la vida a todo el mundo. Yo le decía, no, 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 venga, yo lo llevo. Y me montaba en el carro al niño con el papá y lo llevaba, viviera donde viviera y lo llevaba hasta su casa. Y eso obviamente me empezó a afectar emocionalmente, porque yo veía que yo no podía llegar a ese punto, que tenía que aprender a mantener una distancia, sin dejar mi vocación, sin dejar de ayudar, pero no podía llegar a esos puntos porque ya me estaba afectando mi vida. Yo ya no tenía vida, yo era el día a día. Hoy en día, obviamente, en muchas partes de esa sigue siendo mi vida porque es lo que me apasiona, pero no sabía poner esa distancia. Era algo loco. Era algo que era así como que me estresaba, llegaba a los hospitales y quería ver a todo el mundo, no soportaba ver a esos niños de esa manera, sin recursos. Y eso fue tan bonito que me ayudó por durante 3 años, lo pude darme, a ayudar a más de 250 personas a conseguir dinero. Me acuerdo que conseguí un trasplante de riñón. Había una comunidad en Venezuela que siempre me ayudaba, que se lo voy a agradecer toda la vida. Miren, y de ahí yo dije, olvídense, la raíz de toda enfermedad es la alimentación. La nutrigenómica me dio a mí la enseñanza que yo creo que nada en la vida me ha podido dar. Y de ahí he picado y no he dejado de hacerlo. Ustedes saben que a mí me encanta viajar, pero también saben que organizar un viaje puede ser un estrés total. Por eso yo desde hace mucho tiempo siempre lo hago con Viajes Viramundo. Ellos son los que me manejan absolutamente todo. Cada vez que viajo, los vuelos, los hoteles, los traslados, yo básicamente solo me encargo de hacer la maleta. Tienen más de 50 años de experiencia, un equipo súper profesional y además trabajan no solo con viajeros como nosotros, sino también ayudando a un montón de agencias freelancers como consolidadora. Así que estás planeando tu próximo viaje y quieres hacerlo sin complicaciones de verdad, se los recomiendo con los ojos cerrados. Viajes Viramundo es quien siempre me acompaña en cada aventura. Es tan increíble, miren, hace 5 años, cuando yo llegué a este país, los primeros 3 años fueron rudos. ¿Cómo empezó Michelle? Obviamente yo había estudiado mi carrera en Europa. Aquí empecé a trabajar con licencias de nutricionista, hice más de 45 certificaciones diferentes, empecé a trabajar con un grupo de médicos. Yo llegaba a mi casa, daba clase de ejercicio en la mañana, de ahí agarraba el carro, me cambiaba en los baños de los parques donde daba las clases de ejercicio y de ahí me metía en el carro y me iba a dar consultas de casa en casa. Yo podía salir de mi casa a las 7 de la mañana y llegar a mi casa a las 10 de la noche y daba las consultas de casa en casa. Yo empecé a trabajar dando consulta en Estados Unidos porque ya en Venezuela era tanta la gente que yo ayudaba que me empezaban a llamar personas de fuera del país. Me acuerdo que una vez me llamó una persona de Arabia Saudita y yo le decía, yo no puedo ir hasta allá, no te puedo ayudar, pero podemos empezar a hacer todo online. Y me empezaban a llamar mucha gente de Estados Unidos. Yo dije, bueno, voy a probar, voy a empezar a visitar a las personas en Estados Unidos y empezó eso a ser como una bola de nieve y la gente que no sabe, yo empecé de casa en casa y claro, yo hacía 3 consultas en un día y en cada casa me podía durar 2, 3 horas porque obviamente tú te sientas, la gente te quiere atender bien, tómate el cafecito y me enteraba de toda la historia de la vida de la gente, porque así se conoce la salud de las personas. La salud de las personas no se conoce preguntando qué comes o preguntando
solamente porque tienes acidez. La salud de las personas se conoce recorriendo su vida, sabiendo sus hábitos. Yo ataqué una esclerosis múltiple por una persona que trabajaba en una bomba de gasolina y tenía 15 años aspirando plomo todos los días y no sabían de dónde había ido más de 15 médicos y no sabía de dónde había agarrado esa esclerosis múltiple hasta que logré detectar que había sido por su trabajo. Era una persona que no comía tan mal, era una persona que se movía, pero todos los días absorbía metales pesados y todos los días generaba en su cuerpo pura contaminación. Y eso fue conllevándolo a una enfermedad degenerativa. Por eso es que la evaluación es tan importante, por eso es que mis evaluaciones son tan largas y tienen un tiempo que a veces la gente como que no lo puede entender porque es algo más multifactorial, no es solamente la alimentación. A todas estas, cuando llego a este país empiezo a dar consultas en casa, empiezo a dar clases de ejercicio porque me tenía que mantener. Vivir en este país es muy caro. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo lo voy a lograr? Después de haber tenido una comunidad en mi país tan espectacular, donde estaba en lo top de lo top en mi carrera, y dije, voy a presentar ese reto. Y cuando llego aquí, yo definitivamente creo en la energía en Los Ángeles. Yo tuve muchos angelitos que me dieron respuestas de cómo hacer, de si era el camino correcto que yo tenía que tomar. Cuando yo empecé a trabajar de casa en casa y yo decía, Dios mío, dame la energía todos los días y la salud mental, el buen humor, el poder lograr alimentarme bien para poder llevar este ritmo. Porque daba clases de ejercicio en la mañana, donde yo en Venezuela era la guau, con una cantidad de gente y llegaba aquí, tenía que dar clase y empezar con 3 personas. Nunca me voy a olvidar que un día fui a casa de una persona que era amiga mía y me abrió sus puertas, pero las personas que estaban ahí, las otras 5 personas que estaban ahí, eran así como que, ay, y tú siendo tan famosita en Venezuela vas a venir para acá a darnos clase a nosotras 3, debes estar muy mal. Calarte todo eso mentalmente, porque es la ignorancia mental, y enfocarte en lo que tú quieres hacer sin importar lo que está alrededor, sin importar todo el mundo que tienes alrededor criticándote, queriendo decirte 4,000 cosas, queriendo creer que estás haciendo lo mal. Y ahí comenzó la polémica total. ¿Cómo esta persona está curando gente si no es médico? Ahí empezó el trauma de la gente y yo era así, con unas gringolas y tácata, y tácata, y tácata, y tácata, ¿no? Después de haber dejado esa comunidad tan espectacular en Venezuela, esa fundación que amaba y yo decía, eso lo tengo que seguir haciendo allá. Y esas cantidad de gente que iba visitando todos los días, de casa en casa, que cada vez iba sumando más y más, hasta que un grupo de médicos me invita a trabajar en su consultorio y me dice, Michelle, queremos que estés aquí. Un día recibo una llamada de una persona que no la conocía y esa persona me dice, mira, yo te estoy llamando porque tú me has mandado demasiada gente a mi laboratorio a hacer exámenes de sangre. Y todo el tiempo me dicen, vengo de parte de Michelle Peiré, vengo de parte de Michelle. Y la realidad es que no es que venían de parte mía, sino que era el laboratorio que yo sabía que le podían hacer los exámenes de sangre a todos mis clientes, a mis consultantes, para que yo pudiera hacer los programas de alimentación, porque obviamente en ese momento no trabajaba con toda la tecnología que trabajo hoy en día, ni hago los estudios que yo hacía hoy en día. Y esa persona le pide el teléfono a uno de mis consultantes y le dice, dame el teléfono de esta persona que lo necesito para ver quién es, ¿por qué me está mandando tanta gente? Recibo la llamada, me acuerdo que en ese momento yo estaba aquí y estaba para saber si podía licitar tenía la oportunidad de poderme quedarme en el país, de tener papeles. Mi abogado me dice que sí, que definitivamente sí, estoy apta, que puedo pedir mi visa de habilidades especiales y que me tengo que quedar de una vez. En ese momento me empezaron a llegar muchos angelitos. Este señor me llama y me dice, tú no me conoces, yo sí te conozco, gracias por mandarme a tanta gente y me gustaría que trabajaras en mi centro, donde es una clínica donde hacemos exámenes de sangre, me gustaría que vinieras para acá. Total, voy, me reúno con él y él me dice, mira, está este espacio, te lo puedo alquilar para que tú trabajes aquí, atiendes a toda tu gente. Y yo le digo, ay, de verdad, muchísimas gracias, valoro mucho su ofrecimiento, pero de verdad yo no puedo pagar $1. Yo no puedo pagar nada. Yo todavía no sé qué voy a hacer con mi vida, yo estoy como
como en shock. Si me quedo aquí, yo tengo que empezar así como yo estaba, de casa en casa. Y yo decía, yo no sé cuánto tiempo yo voy a durar así, porque yo no tengo la posibilidad económica de poder alquilar nada ahorita y no puedo porque no tengo ese dinero para poderte pagar. Y me voy. A las 2 horas me vuelve a llamar. Vamos a hacer algo. Yo te voy a dar este cubículo. Tú no vas a pagar alquiler, pero tú vas a pagar toda la remodelación, tú vas a hacer todo lo que está aquí y vas a agarrar y no pagas alquiler, sino que todas las personas como que se tienen que hacer los exámenes de sangre, pues con eso tú me pagas. Y yo le digo, qué pena de verdad, gracias, o sea, no sabes la agradecida, pero no puedo, es que no tengo plata, no puedo pagar eso. Le dije, yo no le puedo pagar ni $1, porque yo estoy comenzando en este país, yo estoy llegando, yo no puedo, de verdad que muchas gracias, pero no puedo. Y me voy. Al día siguiente me vuelve a llamar y me dice, quédate aquí, no vas a pagar nada. Y yo, ¿cómo que no voy a pagar nada? Quédate aquí que no vas a pagar nada. Yo estoy demasiado agradecido contigo porque tú sin ningún interés alguno me has mandado gente por durante 2, 3 años sin ningún interés económico. Y de verdad eso te lo tengo que agradecer. O sea, para mí es demasiado importante que tú estés aquí. Pues mi gente, comencé en ese lugar, era un huequito así chiquitico, me acuerdo que no tenía secretaria, la gente entraba, después logré tener una secretaria, después que estuve ahí, que súper agradecida por el apoyo que me dieron estas personas, después que estuve ahí 2 años, esta persona necesitaba su lugar y me dice, que me acuerdo que yo creo que me iba a morir, porque es así como cuando sabes que vas a recibir cambios y dices, ¿qué hago? Me dice, lamentablemente te tienes que ir. Y claro, yo en ese momento como una niñita malcriada por dentro decía, pero cónchale, pero ¿cómo me va a sacar después de toda la gente que yo he traído para acá y no sé qué? Hasta que después me puse, ustedes saben que yo soy una persona que amo el silencio y amo la soledad. Amo mucho el tiempo que yo me puedo dedicar a mí misma, sola. Hay gente que le da miedo, yo lo disfruto demasiado. Y de repente yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo te vas a poner brava? Si este señor te abrió las puertas, no pagabas nada, obviamente le pagaste mucho porque toda la gente que le traías para que hiciera su trabajo, pero bueno, ya llegó tu momento de que tienes que arrancar, de que tienes que hacer un camino tú sola. Y arranco y me voy. No saben los nervios que yo tenía. Dije, tengo que alquilar un lugar, y alquilo una oficina, mi primera oficina, chiquitica, donde era yo y mi secretaria. Me quedó espectacular, chiquita, pero bella y acogedora. Duré, mi gente, 1 año ahí. 1 año. De ahí me fui, creció tanto el proyecto, creció tanto los testimonios, donde entre que daba consulta de casa en casa, terminé después con este señor que me ofreció esta oportunidad, dejé de estar dando consulta en casa, que fue rudo, pero fue una experiencia muy bonita porque cuando tú empiezas de menos a más y ves todo lo que has trabajado, por eso cuando la gente me dice, tú has tenido suerte, suerte no. Yo he buscado mi proyección, mi trabajo, me he dedicado, he estudiado, me he preparado. Lo que sí es que yo pienso que dentro de todo esto es muy importante tú confiar en ti y creer en lo que tú haces, indiferentemente tengas al lado la eminencia de la eminencia. No por eso quiere decir que tú nunca puedes llegar a hacer que lo que tú haces sea realmente que se compruebe que resulta que es bueno. Y aquí en este momento es cuando entran los problemas, cuando yo me acuerdo que yo ya tenía mi residencia, todos mis permisos para trabajar, todo perfecto. Gracias a Dios me aprueban mi visa de habilidades especiales, ya pronto a ser ciudadana. Yo hablaba por el teléfono y me escribían médicos y me decían, tú no sabes lo que estás diciendo, las enfermedades no se pueden curar sin medicina. Como le decimos nosotros, el bullying. Muchísimo bullying todo el tiempo. Me acuerdo una vez que estaba en un live y digo, eso fue como hace 10 años, digo, todas las enfermedades, lo que yo llamo diabetes tipo, y se me mete un live y me pone, eso es mentira, eso no está comprobado, que las enfermedades tipo 3 son las enfermedades que tú dices. Y hoy en día, después de 10 años, hoy en día eso está más que comprobado, más que comprobado. Hoy en día el tema de la microbiota, que es parte de la salud digestiva, es lo principal, el 70% de las enfermedades se dan ahí. Apenas hoy en día están las estadísticas que están comprobando que es verdad, pero yo ya tengo 15 años trabajando con eso. Eso me llevó a mí, es que el gremio médico dice que la alimentación no sirve. Le voy a dar con todo. Un primer caso
he tratado a más de 6.000 personas. 6.000 personas que han logrado sanarse. Enfermedades, atletas, patologías. Pare de contar. 6.000 personas hasta el año pasado. Hace 5 años, de tanta gente que había tratado, vino un caso que primera vez en la vida me hacía como temblar, dudar. Es que hasta sudo cuando lo pienso. Cuando me llega a la oficina, una persona, yo tengo un estudio donde me sale cómo está la vida dentro del organismo, las células, el envejecimiento celular, qué tan bien está esa persona, cómo está su organismo, cuánto tiempo de vida tiene. No es que cuándo se va a morir, pero como para explicarles cómo está ese estrés oxidativo, ese envejecimiento celular, y tienen unas gráficas, unos números. Si la persona sale por debajo de 2, pues la persona está prácticamente muerta en vida. Y este ser humano me entró con esos niveles así. Y esa persona me dijo, esto es uno de los 7 casos más increíbles que he tenido, que en ese momento yo dudé y yo dije, ¿cómo la ayudo si se está muriendo? Y me puse como a dudar, ¿no? Como profesional. Y después yo me puse a pensar y yo dije, tiene 14 años recibiendo quimio, la otra persona tenía 19 años recibiendo quimio. Me puse a ver qué calidad de vida ha tenido. Esta persona decidió dejar su familia, sus hijos a un lado y dijo, yo sé que llegué tarde, sé que me estoy muriendo, pero yo quiero que tú me atiendas. Yo no quiero que más nadie me vea. Tengo 18 años viéndome con un médico, guachichá, con todos los títulos del mundo, pero yo decidí, es casi ya mi hermano, que quiero que tú me atiendas y decidí no hacerme quimio. Por supuesto que cuando el doctor supo esta noticia, le dijo de todo, que irresponsable, que cómo se le ocurría, no sé qué, y ella agarró y me cuenta. Y yo le dije a él que la irresponsable eres tú, porque tengo 14 años metiéndome una quimio, lo cual nunca me has dicho vamos a pararla porque que ves que me estoy muriendo y no he tenido calidad de vida. Estar viva en estas condiciones, prefiero estar muerta. Una cosa es estar viva con un cáncer donde yo tenga calidad de vida, que mis hijos no vean que me estoy deteriorando, que no estoy caminando, que no puedo pasear, que tengo llagas en la boca, que estoy sangrando, que no puedo, que tengo que estar en una silla de ruedas, al yo tener vida y que bueno, me muera cuando me tenga que morir, pero tengo calidad de vida, puedo viajar, puedo ver mis nietos, puedo estar tranquila. Y yo, bueno, esto es un reto. Yo dije, total, yo la voy a nutrir, porque obviamente la desnutrición es grande. Una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Cuando esta persona llega, empiezo yo. Esta persona nunca había tenido su hemoglobina más de arriba de 7. Jamás, jamás de los jamases. A los 2 meses de comenzar el tratamiento, empieza la hemoglobina a estar en 10. El doctor le dice, yo le digo, no, tú tienes que siempre ir con tu médico y hacer que te haga todos tus chequeos porque es el que lleva todo tu récord y indiferentemente tú no te vayas a hacer las quimio, él tiene que seguir viéndote y ver todo tu proceso. Bueno, le hacen su chequeo, le rete y el médico le dice, bueno, eso debe ser casualidad que tienes la hemoglobina así, pero bueno, tú sabes que yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Pasan 6 meses, la persona de 38 kilos aumenta a 50 kilos. La hemoglobina llegó a 13 y cuando sale el doctor de haberle hecho todos los resultados con la cabeza hacia abajo, sube la cabeza y le dice, discúlpame, tienes razón, sigue haciendo lo que estás haciendo. Lamentablemente, científicamente esto no está comprobado, pero definitivamente te estás sanando sin hacer quimios. Cuando eso pasó en mi vida, yo dije, aquí no hay nada que me pare. De aquí en adelante, sigo para adelante. Y confío en mis procesos. Y hoy en día, nada me da miedo. Y hoy en día, dentro de mi clientela, de todas las personas que trato, aproximadamente 60 personas son médicos. De los cuales, como me encantaría que la medicina, lo que es la ciencia con el bienestar se unieran, porque obviamente la medicina es el botón de emergencia, es el que nos salva la vida cuando estamos mal, pero el bienestar es el que nos ayuda a la prevención, a no llegar a la enfermedad y atacar de raíz todo lo que nos está pasando. Y por eso tomé la decisión de no tener miedo, de seguir adelante, seguir investigando, seguir estudiando, para poder seguir salvando más vidas. Y eso va a ser así desde ahorita hasta el día que yo me muera. Entonces, desde ese momento yo decidí que todos los casos que van entrando en mi vida, simplemente lo que uno tiene que tener es fe y confianza en el proceso que uno está haciendo. Mientras que tú tengas
confianza en lo que estás haciendo, todo se puede. Y hoy en día, pues dentro de todos los casos que yo he tratado, pues está más que demostrado que no hay ningún caso que no pueda tener éxito. Simplemente lo que tenemos que tener es constancia más que perfección. Y eso entra dentro de la vida mía porque todos los seres humanos, cada vez que yo le pregunto a una persona, ¿cómo tú te reparas? No sabemos cómo nos reparamos. Y hay que repararse para que la enfermedad no llegue realmente. Hay que repararse. Y esto te va a ayudar a ti a entender que cuando empieces a hacer un plan de vida multifactorial, trabajes tus emociones, trabajes la contaminación, trabajes tus relaciones, trabajes tu tiempo para ti, te puedas reparar, regenerar todo el día. Eso te va a ayudar a ti a entender que no necesitamos hacer las cosas perfectas, que no es que no te puedes comer un helado, que no es que no te puedes comer una fruta, que no es que no puedes jugar con tus aparatos electrónicos. Es que tenemos que tener un balance en la vida para poder entender que todo es un equilibrio. Y ahí es donde yo quiero llevar este podcast, por eso lo llamé Relájate y Peínate, para que ataquemos todo desde la raíz, que es muy importante. Te quiero llevar conmigo en este camino de salud, de felicidad, en entender que el mal humor viene de aquí, de adentro, de tu intestino, de no tener una salud equilibrada y de que vas a lograr sentirte bien. De lo que antes hacías en 12 horas, ahorita lo vas a poder hacer en 5 horas. Vas a poder tener un rendimiento que te va a ayudar a llevarte a la estratosfera. Que si tienes un problema, pues lamentablemente ese problema lo vas a poder corregir fácilmente porque te sientes bien, te sientes feliz y nada te va a afectar tu día a día y tu salud. Así que mi gente, espero que les haya encantado este episodio. Traté de resumir lo que más pude en un tiempo, pero que necesitaba y creía que era muy importante para ustedes. No se les olvide seguirme a través de Spotify, por YouTube o por el Apple Podcast y darle like y compartirlo. Y bueno, feliz de comenzar este camino con ustedes y así que I love you. Y acuérdense siempre de dale que tú puedes.